Hola, en esta aula vamos a ver entonces lo que es una lista de personas y se nos va a aclarar un poco más lo que es el polimorfismo. Para empezar, el polimorfismo es una palabra que indica poli, muchos, morfismo, formas, muchas formas. Es decir, en Java yo puedo tener una secuencia de objetos de muchas formas. No tengo por qué tener todos objetos de la misma forma, sino que una secuencia de objetos heterogéneos y no tiene por qué necesariamente ser homogéneos. Vamos a ver en este caso una class list de empleados, class list emp, en la cual importamos Java Util Array List, que lo que va a hacer es importar la biblioteca Array List ya prefabricada del Java. Bien, vamos a tener una lista de empleados entonces. ¿Qué tenemos adentro de esta clase? Tenemos la parte privada de la clase listEmp. La parte privada es un array list. Muy bien. ¿Qué es cada elemento del array list? Cada elemento es un objeto class person. Y se lo pone así con esta sintaxis. ¿Cómo se llama esa lista? List persons emp. Bien. Esa es la declaración de la lista, que es un array list. Vamos a tener un constructor en esta clase. Class list empleados. El constructor no recibe parámetros y como todo constructor no tiene retorno ninguno, ni siquiera void, como ya sabemos. Bien, ¿qué es lo que hace este constructor? Inicializa la lista. Es decir, toma la parte privada de la clase, que es listPersonsEmp, que declaramos aquí, y la inicializamos con el operador new. ¿Qué hace el operador new? Trabaja justamente con el constructor del array list. Es decir, array list de class person. Estamos indicándole que cada elemento del array list es un objeto de la class person. Y no recibe parámetros. Este constructor del array list simplemente no recibe parámetros. ¿Qué es lo que hace? Entonces este new crea una array lista vacía. Bien. Vamos a tener un método que se llama addPerson, agregar una persona. ¿Qué es lo que hace este método? Lo que hace es tomar un objeto como parámetro per de la class person. Recibe un objeto y ese objeto lo asigna o lo agrega, por eso es add, lo agrega a la lista, porque en un principio la lista es vacía, como dijimos anteriormente. Y este método addPerson tiene retorno vacío, void. Bien, al tomar ese objeto como parámetro y agregarlo, lo que tiene que hacer es utilizar esta instrucción. ListPersonsEmp, que es la parte privada de la clase. Esta parte privada es un array list. Bien, el array list tiene un método add que ya viene prefabricado del Java, ya viene pronto este método add. Este método add yo lo puedo invocar puedo utilizarlo haciendo un punto add. ¿Por qué? Porque ListPersonsEmp es un array list. Array list es una biblioteca que tiene este método. Y este método recibe como parámetros el objeto a agregar, que es el per. Es decir, el objeto que recién pasamos como parámetro lo agrega a la lista. Bien. Tenemos otro método que se llama listar. Lo que hace listar es no recibe nada como parámetros, no retorna nada, pero él va a listar en pantalla todos los elementos del array list de nuestra lista de personas, empleados. ¿Cómo hace? Bien, tenemos un simple system out print line
con un mensaje: estas son las personas del conjunto lista. 2 puntos, baja un rengloncito y tenemos que recorrer toda la lista. ¿Y cómo lo recorremos? Bien, desde el principio al final. ¿Y qué hacemos para visitar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto hasta el último? Un for. La estructura repetitiva for nos va a recorrer desde el principio al final, así, de esta manera. Es decir, el for lo que hace es tomar un objeto temp como auxiliar, un objeto temporario. Cada objeto va a ser de la class person. Es decir, cada objeto de la lista, list persons emp, es de la class person. Y lo voy a llamar de temp a cada objeto visitado. Y para cada objeto visitado, vamos a ver lo que vamos a hacer. Porque ya vemos que el for tiene su llave de apertura y su llave de cierre. ¿Qué es lo que hace aquí adentro? Pues muy bien. Muestra en pantalla el objeto classPerson. Es decir, como TMP es un objeto de la classPerson, él va a invocar al método mostrarinfo de la classPerson. Pero aquí es que viene el tema del polimorfismo. Nosotros tenemos una lista de personas donde cada elemento es un objeto de la clase persona. Y aquí, en el add, en el agregar, le estamos pasando personas. Y aquí viene la ventaja del polimorfismo del Java. Yo puedo pasarle como parámetros un empleado, porque ese es mi objetivo, que sea una lista de empleados. Pero también puedo pasarle un cliente. Es decir, puedo pasar un objeto de tipo cliente a la lista. Porque un cliente también es una persona. Por lo tanto, al recorrer la lista aquí con el for, el Java va a saber automáticamente qué método mostrarinfo va a utilizar. Si yo le pasé como parámetro un objeto persona únicamente, él va a utilizar el mostrarinfo de la class person. En cambio, si yo le pasé aquí en el parámetro, le pasé un objeto de la clase employee, él va a mostrar la información, él va a utilizar el método mostrarinfo de la clase employee. Y por último, si yo le pasé como parámetro un objeto de la clase customer, aquí él va a utilizar el mostrarinfo de la clase customer. A eso se le llama polimorfismo, porque es una secuencia de objetos heterogéneos. No son todos homogéneos. No podemos decir que un empleado es un cliente o que un cliente es un empleado. No es lo mismo. Tenemos una lista de personas que pueden recibir clientes y empleados. Y otra particularidad. Cuando estamos haciendo una lista así de esta forma y decimos que cada elemento es una persona y queremos hacer una lista de empleados, tenemos que tener cuidado de no agregarle a la lista un cliente, porque ahí no hay error de sintaxis, es decir, el programa funciona correctamente, pero hay un error de semántica, hay un error de contenido. Por accidente puedo asignarle a la lista un cliente, si mi intención en esos momentos es una lista de empleados. Y eso vamos a verlo en el aula siguiente.